Bienvenido a Crónicas Nocturnas, un espacio donde las historias antiguas y los relatos medievales se mezclan con la calma de la noche. Relájate, acomódate y deja que mi voz te guíe a través de mundos llenos de misterio, paz y antigüedad. Aquí no hay prisas, no hay preocupaciones, solo el susurro de historias que invitan a la mente a descansar. Toma un respiro profundo y prepárate para sumergirte en un viaje tranquilo, donde cada palabra está pensada para acompañarte hacia un sueño sereno. El manuscrito no debía existir. Eso fue lo primero que pensó Fray Edric cuando lo vio por primera vez. Escondido detrás de una fila de volúmenes comunes, como si alguien lo hubiera colocado allí con prisa o miedo. No tenía título en el lomo, ni marcas del monasterio, ni el sello del abad. Era un libro sencillo, encuadernado en cuero oscuro, gastado por el tiempo, pero extrañamente intacto, como si la edad no hubiera logrado tocarlo. El scriptorium estaba en silencio absoluto. Solo se oía el roce de las plumas y el leve crujir de la madera antigua. Edric llevaba años copiando textos sagrados, crónicas de reyes, vidas de santos. Conocía cada estantería, cada rincón, y sin embargo, jamás había visto aquel manuscrito. Algo en él le dijo que no era un libro común. Lo tomó con cuidado, y al tocarlo, un estremecimiento recorrió su cuerpo, ligero pero profundo, como si el libro reconociera que él había llegado. Al abrirlo, la primera página estaba escrita con una caligrafía tan perfecta que parecía inhumana. No había errores, ni correcciones, ni manchas de tinta. Las palabras se alineaban en líneas que parecían danzar suavemente sobre el pergamino, formando un ritmo hipnótico que invitaba a leer más. Edric leyó la primera frase y, sin poder evitarlo, un recuerdo lo golpeó. No uno propio, sino uno que nunca le había pertenecido. Se vio caminando por calles que no existían en su mundo, hablando lenguas que no había aprendido, con un nombre que no era el suyo, y la sensación inconfundible de estar a punto de enfrentar algo peligroso y grandioso al mismo tiempo. Cerró los ojos y respiró hondo. El recuerdo no desapareció. Era vívido y completo, y con él llegaron otros. Una batalla en un valle nevado, el murmullo de un río que corría con extraña claridad, la risa de un niño que nunca había conocido. Cada página del manuscrito parecía contener una vida diferente, y al leerlas, esas vidas se mezclaban con la suya hasta que no podía discernir dónde terminaba él y dónde comenzaba otro. Día tras día, Edric regresaba al scriptorium, atraído por algo que no podía nombrar. Los otros monjes le preguntaban qué le sucedía. «Nada, solo estudio», respondía, evitando la mirada inquisitiva. Pero la verdad era que el libro comenzaba a exigirle atención. Las historias que contenía no eran simples relatos. Eran memorias vivas, conscientes de que alguien las leería. Cada lectura lo hacía sentir que existía dentro de un mundo más vasto, uno que respiraba, que pensaba, que observaba. A medida que avanzaba, comenzó a notar cambios. Sus manos parecían más firmes al escribir, sus pensamientos más claros y, al mismo tiempo, más confusos. Recordaba lugares, personas y eventos que no podía haber conocido. Una vez, mientras copiaba un capítulo sobre un castillo en llamas, la textura del pergamino bajo sus dedos le recordó la madera chamuscada de un techo que nunca había visto. Cuando miraba por la ventana del scriptorium, el sol iluminaba los campos, pero él podía ver, detrás de la luz, los mismos castillos y caminos de los recuerdos del libro, como si se superpusieran a la realidad. El manuscrito comenzó a revelar secretos más profundos. Símbolos que antes parecían meros adornos empezaron a significar algo. Cada línea estaba calculada, cada párrafo cuidadosamente estructurado, de manera que si uno leía demasiado rápido o sin atención, los recuerdos se mezclaban y deformaban, dejando confusión y vértigo.
Edric entendió que el libro no solo narraba, enseñaba, transformaba, probaba la mente y el alma de quien lo tocaba. Una noche, mientras la luna llena se asomaba por la ventana del scriptorium, Edric decidió abrir el manuscrito hasta la página central. No era consciente de su elección. Era como si sus dedos supieran exactamente dónde colocar el libro. Al hacerlo, la habitación se llenó de un aire frío, casi tangible, y el pergamino parecía vibrar suavemente. De las páginas surgieron recuerdos tan intensos que Edric se sintió arrastrado fuera de su propio cuerpo, viajando a través de ciudades y paisajes que existían y no existían al mismo tiempo. Observó mercados bulliciosos, templos en ruinas y bosques interminables. Sintió la alegría de niños, el dolor de guerreros caídos y la tranquilidad de monjes en soledad. Cada experiencia era real y a la vez imposible. Comprendió que aquel manuscrito contenía fragmentos de toda la humanidad que lo había leído, que los monjes anteriores que lo tocaron habían dejado ecos de sí mismos impresos en cada línea. Y con ese conocimiento, el miedo se mezcló con la fascinación. ¿Podía un solo hombre contener tantas vidas? ¿Podía sobrevivir a la inmensidad de memorias que el libro ofrecía? El manuscrito continuó revelando secretos por horas, o tal vez días, porque el tiempo dentro de esas páginas parecía fluir distinto. Cada palabra que Edric leía lo transformaba, no solo en pensamiento, sino en presencia. Comenzó a sentir que no estaba solo, que las voces de quienes lo había leído antes le susurraban instrucciones, advertencias y relatos. Algunas eran claras, otras crípticas, pero todas llenas de urgencia. Comprendió que el libro era consciente, que sabía que él estaba allí y que esperaba algo de él. Y así, mientras la noche se adentraba en su segunda luna, Edric comprendió que había encontrado algo mucho más grande que su propia vida. Un legado que contenía las memorias, los sueños y los miedos de quienes habían existido antes que él y de quienes existirían después. Un conocimiento que podía iluminar y consumir a la vez, y que le ofrecía una elección imposible: cerrar el libro y olvidar, o seguir leyendo y perderse para siempre entre las vidas que contenía. Edric respiró hondo, aferrando el manuscrito con fuerza. Cada página que pasaba parecía absorber un poco de su esencia. Ya no era solo él, eran muchas otras voces, muchas otras historias que se entrelazaban en su mente. Caminaba por los pasillos del monasterio y veía reflejos de otros lugares, mercados llenos de humo y ruido, torres lejanas custodiadas por vigilantes silenciosos, aldeas sumidas en celebraciones o tragedias que él jamás había presenciado. Comenzó a percibir que no todo lo que leía estaba destinado a enseñarle, sino a ponerlo a prueba. Un capítulo contaba la historia de un caballero que traicionó a su rey, otro de una mujer que escapaba de su destino, otro de un monje que guardaba un secreto que podía cambiar el curso de su abadía. Cada historia se superponía a la suya, y Edric se veía actuando en ellas, tomando decisiones que no eran suyas y sintiendo las consecuencias de manera dolorosa. A veces el mundo real desaparecía, el scriptorium dejaba de existir y Edric se encontraba en los paisajes de los relatos, bajo la lluvia de una ciudad medieval, en un bosque donde la niebla escondía criaturas que solo parecían sombras, en una sala iluminada por antorchas que reflejaban rostros que nunca había visto, pero que reconocía con claridad. Los recuerdos eran tan intensos que sus manos temblaban y el pulso le latía en los oídos con fuerza. Algunas noches escuchaba voces que no pertenecían a nadie de carne y hueso, susurros suaves que le hablaban de secretos antiguos, de memorias olvidadas, de lugares donde el tiempo no existía. Comprendió que el manuscrito no era un simple libro, sino un receptáculo de todo aquello que se había perdido, de todas las experiencias que la humanidad había vivido y que de otro modo se desvanecerían. Era un archivo de almas, un mapa de vidas que solo podía leerse con el corazón y la mente en sintonía. Con cada lectura, Edric sentía que su identidad se diluía y se expandía a la vez.
Los recuerdos de otros ocupaban su mente, pero también su conciencia seguía siendo suya. Era un delicado equilibrio que lo mantenía cuerdo, aunque apenas. Algunos días despertaba con cicatrices de batallas que nunca había peleado, con heridas en la piel que desaparecían al tocarlas, y con emociones que no podía asignar a su vida anterior. La felicidad de un niño, el dolor de una madre, la furia de un caballero, todo eso fluía dentro de él como un río interminable. El manuscrito parecía guiarlo. Cuando cerraba los ojos, imágenes de otras épocas aparecían sin que él las buscara. Se vio a sí mismo navegando por mares embravecidos, atravesando montañas heladas, cruzando puentes de madera mientras ejércitos se enfrentaban en los valles. Cada experiencia lo enseñaba algo: la paciencia, la valentía, la astucia, la compasión, la desesperación. A veces el conocimiento venía acompañado de terror, la pérdida de un amigo, la muerte de inocentes, la traición de aquellos en quienes confiaba. Pronto Edric comprendió que su vida cotidiana ya no tenía la misma textura. La rutina del monasterio, el trabajo de copiar libros, la oración y la limpieza de los pasillos, todo parecía distante, casi irrelevante. Su mente estaba ocupada en mundos que nadie más podía ver, y eso lo hacía sentir aislado. Ningún monje podía comprender lo que él experimentaba. Si hablaba, parecería loco; si callaba, se sentía solo. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos y proyectaba sombras alargadas, Edric notó un patrón en el manuscrito. Las historias no estaban dispuestas al azar. Cada capítulo se conectaba con el siguiente, cada recuerdo se superponía con otro, de manera que parecía formar un mapa, un relato oculto más grande que el mero conjunto de vidas. Era como si el libro le estuviera mostrando un camino, un propósito que debía descubrir antes de perderse para siempre en la vasta red de memorias. Se volvió obsesivo. Pasaba horas leyendo, tomando notas, dibujando símbolos, intentando comprender la lógica interna del manuscrito. Su sueño se volvió fragmentado, su alimentación irregular. Y sin embargo no podía detenerse. Cada página ofrecía algo nuevo. Un secreto, un consejo, una advertencia. Aprendió sobre tierras lejanas, gobernantes olvidados, rituales antiguos y seres que solo existían en el límite entre lo real y lo imaginado. Edric empezó a sentir que el manuscrito lo llamaba, que no solo mostraba memorias, sino que le pedía acción. En sueños, veía una figura encapuchada que lo guiaba hacia un lugar desconocido, y al despertar encontraba símbolos que antes no había notado. Era como si la historia misma lo condujera a un destino que él aún no comprendía del todo. Cada día la tensión crecía. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que seguir leyendo podía destruirlo, pero también que abandonar el libro sería renunciar a algo que trascendía su propia existencia. Y entonces, una noche, mientras la luna llena bañaba el scriptorium con luz plateada, Edric comprendió que debía decidir. Debía elegir entre cerrar el libro y regresar a la vida que conocía, o seguir leyendo y perderse entre las vidas que lo esperaban dentro de las páginas. El manuscrito permanecía abierto frente a él, silencioso, esperando. No había apuro ni presión visible, pero Edric sintió que el tiempo dentro de esas páginas fluía de manera distinta, más lenta y más densa. Todo en su alrededor parecía contener la respiración. La madera de los muebles, los pergaminos, el polvo suspendido en la luz, incluso su propia respiración, estaba en suspenso, como si el mundo mismo aguardara su decisión. Con un gesto decidido, Fray Edric extendió los dedos y volvió a pasar la página. Y al hacerlo, sintió cómo el universo entero del manuscrito se abría ante él, más vasto y profundo que nunca. Vidas, recuerdos, emociones, lugares y personas se entrelazaban, y él se convirtió en un viajero consciente dentro de aquel océano interminable. La historia del manuscrito había comenzado, y él ahora era parte de ella para siempre. Cada nueva página era un portal. Edric se vio de repente en un valle envuelto en niebla, donde un ejército se preparaba para la batalla. Podía oír el choque de espadas,
los gritos de los comandantes y el relincho de los caballos. Sintió la tensión de los soldados, el miedo mezclado con coraje, como si él mismo empuñara la espada. Podía distinguir los rostros de quienes no conocía y aún así sentía su historia. Amigos traicionados, hermanos caídos, amores perdidos. Cada vida le enseñaba algo diferente, una lección que resonaba en su mente y en su cuerpo. Luego pasó a otra época, a un pequeño pueblo al borde de un río. Casas de madera se alineaban junto al agua y niños jugaban mientras ancianos observaban desde los porches. Edric podía sentir la calidez del sol, el aroma de la tierra húmeda, el murmullo de las aguas. Una mujer lo llamó por su nombre, y él supo que era importante para ella, aunque nunca la había conocido antes. Su corazón se llenó de una nostalgia que no podía ubicar, un amor que no le pertenecía y, sin embargo, sentía como propio. Con cada historia, el manuscrito lo llevaba más lejos. Lo hizo testigo de un reino asediado por fuerzas que él no podía comprender completamente, donde la traición y la lealtad se entrelazaban como hilos en una tela compleja. Vio a reyes y campesinos, a magos y ladrones, a sacerdotes y herejes. Cada acción tenía un efecto, cada decisión generaba consecuencias que se desplegaban frente a sus ojos como un tapiz que no terminaba nunca. Edric comenzó a notar que podía anticipar ciertos eventos, entender los patrones de la vida y la muerte, y que el manuscrito no solo narraba, enseñaba y moldeaba. Una noche, mientras las velas del scriptorium parpadeaban, Edric se encontró en una cueva iluminada por cristales que emitían una luz interna, como un sol en miniatura. Allí, una criatura extraña y majestuosa lo observaba. No hablaba, pero su mirada contenía siglos de conocimiento. El manuscrito había traído a Edric hasta este lugar para mostrarle la interconexión de todas las vidas, que cada acción, por pequeña que fuera, tenía repercusiones a través del tiempo. Comprendió entonces que el libro no solo almacenaba memorias, sino que mantenía un equilibrio sutil entre mundos, entre lo vivido y lo que aún estaba por suceder. A medida que avanzaba, el riesgo aumentaba. Los recuerdos comenzaban a mezclarse con la realidad y Edric tenía que concentrarse para no perderse. En una página, caminaba por pasillos de un castillo en ruinas mientras escuchaba los ecos de guerras antiguas. En la siguiente, estaba en un bosque donde criaturas etéreas susurraban secretos que solo él podía entender. Su mente se expandía y contraía al mismo tiempo, atrapada entre la fascinación y el temor. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes no desaparecían, se quedaban flotando en su visión, esperando que él volviera a leer para darles forma nuevamente. El tiempo transcurría de manera extraña. Días y noches se entrelazaban con recuerdos que parecían años completos. Sin embargo, Edric no sentía cansancio. Su cuerpo existía en el mundo real, pero su conciencia viajaba sin límites. Comenzó a comprender la naturaleza del manuscrito. Era un puente entre la memoria y la experiencia, entre lo que había sido y lo que podría ser. Cada lector dejaba una parte de sí mismo, y el libro absorbía esa esencia, transformándola en un río interminable de vidas. Hubo momentos de alegría pura, bailes en salones iluminados por antorchas, festivales en aldeas llenas de risas, amaneceres sobre montañas nevadas. Pero también hubo momentos de terror, traiciones, guerras, pérdidas irreparables y la constante sensación de que el tiempo podía atraparlo y no liberarlo jamás. Edric comprendió que aquel libro no era solo conocimiento, sino responsabilidad. Cada historia contenía una lección y cada lección era un desafío a su capacidad de discernir, de elegir, de permanecer humano entre tantos mundos. En un punto, sintió que ya no podía distinguir su propia voz de las voces que escuchaba. Los susurros del manuscrito se mezclaban con los pensamientos que siempre había tenido. Algunos días se despertaba creyendo que había vivido décadas enteras en lugares que no existían y con personas que nunca conoció. Sin embargo, nunca hubo desesperación completa. Siempre había un hilo,
una conciencia que lo mantenía conectado a su vida real, a su identidad. Esa frágil línea era lo que le permitía seguir, lo que le daba la fuerza para continuar explorando los secretos del libro. Mientras la luna iluminaba el scriptorium por tercera noche consecutiva, Edric tomó una decisión. Entendió que no podía simplemente cerrar el manuscrito. Habría elegido olvidar, y con ello habría perdido la oportunidad de comprender la vastedad de la experiencia humana. Pero tampoco podía perderse completamente en el río de memorias. La única opción era abrazar el libro con cuidado, navegar por sus aguas sin dejarse arrastrar, aprender y respetar las vidas que contenía, y regresar siempre a su propia esencia. El manuscrito permanecía abierto frente a él, silencioso y expectante, como si entendiera que Edric había alcanzado un nuevo nivel de comprensión. Al pasar otra página, la habitación desapareció y lo transportó a un vasto océano, donde barcos de madera surcaban aguas embravecidas, y cada ola parecía contener un recuerdo, una historia, un destino. Edric se aferró a su conciencia y dejó que las voces y las memorias lo rodearan, consciente de que, aunque su cuerpo permaneciera en el scriptorium, su mente ahora viajaba por toda la historia de aquellos que habían existido y que existirían, aprendiendo, sintiendo, viviendo cada fragmento como si fuera propio. A medida que avanzaba por el océano de memorias, Edric comenzó a notar patrones más complejos. Cada historia, cada recuerdo, parecía entrelazarse con otro, creando un tejido inmenso de causa y efecto. Una batalla en un reino lejano afectaba los sucesos en una aldea distante. Un acto de bondad en una ciudad olvidada resonaba en un bosque que él apenas había visitado en otra vida. Comprendió que el manuscrito no era solo un archivo de memorias, sino un mapa de la conexión entre todos los seres, entre todos los tiempos. Se encontró caminando por pasillos de piedra que se extendían hasta el horizonte, donde cada puerta conducía a un mundo distinto. Una puerta lo llevó a un mercado bullicioso, lleno de aromas y colores que nunca había percibido antes. Otra lo llevó a un templo abandonado, con inscripciones en lenguas que su mente podía entender, pero que su boca no podía pronunciar. Cada experiencia le enseñaba algo sobre la resiliencia, la astucia y la empatía. Se dio cuenta de que para comprender plenamente el manuscrito, debía no solo observar, sino participar activamente en cada fragmento de vida que le mostraba. Hubo momentos de peligro. En un capítulo, se encontró en un bosque oscuro donde criaturas fantasmales acechaban entre la niebla. Sintió su respiración acelerarse, el frío recorrerle la espalda, y un miedo intenso que parecía real, a pesar de saber que todo estaba contenido en el libro. Aprendió a moverse con cuidado, a escuchar los susurros del viento y a interpretar los signos que le indicaban el camino seguro. Cada desafío superado le daba fuerza y claridad, enseñándole que el conocimiento y la experiencia eran inseparables. Con el tiempo, Edric comenzó a identificar figuras recurrentes en el manuscrito. Algunos eran héroes, otros villanos, pero todos tenían un propósito en el entramado de historias. Comenzó a reconocer patrones en sus decisiones y acciones, y comprendió que podía anticipar ciertos eventos, aunque nunca con certeza absoluta. Esta habilidad le otorgó un sentido de control, pero también una gran responsabilidad. Cada decisión que tomaba dentro del libro tenía repercusiones que podían alterar el curso de otras memorias. Durante una noche particularmente larga, Edric llegó a un valle donde un río de luz líquida fluía entre montañas de cristal. Allí, figuras espectrales lo rodearon y comenzaron a mostrarle visiones de futuros posibles, caminos que podrían surgir si ciertas decisiones se tomaban o no. Algunas visiones eran luminosas y llenas de esperanza, otras sombrías y desesperadas. Comprendió que el manuscrito no solo contenía memorias pasadas, sino potenciales futuros, y que su papel como lector activo podía influir en la forma en que esas vidas se desarrollarían. Mientras navegaba por estas realidades, Edric sintió la presencia del manuscrito más viva que nunca. Era como si el libro respirara a su alrededor, como si respondiera a sus pensamientos y emociones.
A veces percibía un calor sutil en sus manos, otras veces un frío intenso, dependiendo de la historia que estaba explorando. Cada página se convertía en un desafío, una lección, una prueba de su capacidad para mantener la cordura mientras absorbía la vastedad de vidas que se desplegaban ante él. Llegó un momento en que Edric comprendió que no podía seguir explorando sin dejar marcas. Comenzó a escribir notas, a dibujar mapas y símbolos, a registrar patrones que observaba en las historias. No lo hacía para controlar el libro, sino para mantener su propia mente intacta. Cada anotación era un ancla, un recordatorio de que, a pesar de perderse entre tantas vidas, todavía había una parte de él que pertenecía a su propio tiempo y lugar. En un capítulo particularmente intenso, se vio en la cumbre de una montaña, enfrentando a un dragón cuya presencia era tan imponente que parecía absorber la luz del sol. Cada movimiento del dragón estaba lleno de inteligencia y estrategia, y Edric entendió que no podía vencerlo con fuerza, sino con astucia y comprensión. Observó, aprendió y finalmente actuó. Y aunque el enfrentamiento fue peligroso, salió con nuevas perspectivas sobre la paciencia, el liderazgo y el valor. Finalmente, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del scriptorium, Edric cerró momentáneamente el manuscrito. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente estaba viva con todas las experiencias que había absorbido. Cada página había dejado huellas imborrables en él, aprendizajes, emociones, memorias que se entrelazaban con su propia vida. Comprendió que el manuscrito no era simplemente un libro para leer, sino un universo para vivir, y que su destino estaba irrevocablemente ligado a él. Con cada día que pasaba, Edric se sentía cada vez más inmerso en la red de vidas que el manuscrito contenía. Ya no solo leía, participaba, sentía y de alguna manera influía en los eventos que se desarrollaban frente a él. Cada historia era un mundo completo, con sus propias reglas, desafíos y recompensas, y él comenzaba a entender que, aunque era un simple lector, tenía un papel crucial en mantener el equilibrio de todo aquello. En una de las páginas se encontró en un castillo asediado. Las murallas temblaban con cada impacto de las catapultas y las llamas iluminaban el cielo nocturno con destellos naranjas y rojos. Edric podía oír el estruendo de los escudos y las espadas, los gritos de los soldados y el rugido de los caballos en pánico. Cada rostro que encontraba tenía una historia, y él sentía su miedo y su coraje, su esperanza y desesperación, como si fueran suyos. Comprendió que la verdadera valentía no estaba en la fuerza, sino en la capacidad de mantener la mente clara y el corazón firme ante el caos. Tras sobrevivir al asedio, el manuscrito lo transportó a un bosque encantado, donde la luz del sol apenas penetraba entre los árboles centenarios. Allí habitaban criaturas que desafiaban la imaginación, seres alados, sombras que se movían con inteligencia propia y árboles que susurraban secretos antiguos al viento. Edric aprendió a escuchar, a interpretar los murmullos de la naturaleza y a moverse en armonía con ella. Cada paso que daba era un acto de respeto y de aprendizaje. Cada criatura que encontraba le enseñaba algo sobre la paciencia, la astucia y la comprensión de lo desconocido. Al avanzar, el manuscrito lo llevó a una ciudad subterránea, iluminada por cristales que emitían una luz azul suave. Allí vivían personas que habían elegido retirarse del mundo exterior, preservando conocimientos y tradiciones olvidadas. Edric fue recibido con cautela, pero pronto comprendió que estas gentes eran guardianes de secretos antiguos, custodios de lo que el mundo había perdido con el paso del tiempo. Aprendió de ellos sobre artes olvidadas, sobre magia y ciencia que coexistían en equilibrio y sobre la importancia de la memoria colectiva. Sin embargo, no todas las experiencias eran agradables. En un capítulo sombrío, Edric se vio atrapado en un campo de batalla interminable, donde cada caída de espada parecía resonar con siglos de dolor. Las voces de los caídos llenaban su mente y su corazón se encogía ante la magnitud del sufrimiento. Comprendió que parte del manuscrito era enseñar empatía extrema, sentir lo que otros habían sentido,
comprender sus errores y aciertos y aprender a cargar con esa comprensión sin perderse a sí mismo. Después de semanas inmerso en estos mundos, Edric comenzó a notar cambios en sí mismo. Su mente era más ágil, su percepción más profunda, su capacidad de entender la naturaleza humana se había expandido enormemente. Cada historia lo había dejado más consciente de la complejidad de la vida y de los hilos invisibles que conectan a todos los seres. Sin embargo, también sentía una creciente responsabilidad. Sabía que sus acciones dentro del manuscrito podían alterar eventos futuros y que debía actuar con cuidado, reflexión y compasión. Una noche, mientras la luna bañaba el scriptorium con su luz plateada, Edric llegó a la sección más antigua del manuscrito. Las páginas eran más frágiles, los símbolos más intrincados y el aire parecía vibrar con un poder antiguo. Allí encontró una historia que hablaba de un viajero similar a él, que había logrado comprender la totalidad del libro y al hacerlo, había abierto un camino hacia un conocimiento que trascendía el tiempo y el espacio. Edric sintió que esa historia lo estaba llamando, invitándolo a alcanzar un nuevo nivel de entendimiento y supo que estaba listo para enfrentarlo. Mientras pasaba la página final de esa sección, Edric percibió una claridad nueva. Todas las vidas, todos los recuerdos, todas las emociones estaban conectados en un tejido enorme y vibrante. Cada acción tenía un eco, cada elección generaba ondas que se extendían más allá de lo visible. Comprendió que el manuscrito no era un objeto pasivo, era un ente consciente, un maestro que enseñaba mediante la experiencia directa y la inmersión total. Y mientras su mente absorbía esta verdad, supo que estaba listo para seguir adelante, para continuar explorando los infinitos mundos que el manuscrito aún le ofrecería. Edric continuó avanzando por el río de memorias, observando cómo cada vida se entrelazaba con otra. Cada historia le enseñaba algo distinto: coraje, paciencia, amor, pérdida. Ya no había confusión entre su mundo y el del manuscrito. Cada experiencia se había vuelto parte de él, como si él mismo hubiera vivido cada emoción, cada decisión, cada victoria y derrota. En un momento llegó a un valle iluminado por un sol que no quemaba, sino que acariciaba. Allí vio un árbol enorme, cuyas raíces se extendían hasta el fondo de la tierra y sus ramas tocaban las nubes. El árbol parecía conocerlo, y sus hojas susurraban nombres de todos aquellos cuya memoria había recorrido. Edric comprendió que el manuscrito no solo contenía historias, sino que era un puente entre todos los seres, un testimonio de vidas que merecían ser recordadas. Mientras se acercaba al árbol, una figura emergió de entre sus raíces, un anciano vestido con ropajes de luz que parecía tanto humano como algo más. Su mirada era serena, profunda, y parecía contener siglos de sabiduría. «Edric», dijo con voz cálida, «has recorrido caminos que pocos podrían imaginar. Has visto el miedo y la gloria, la desesperación y la esperanza. Pero ahora llega el momento de regresar». Edric sintió un golpe de sorpresa. ¿Regresar? ¿Quiere decir que todo terminaría? ¿Y el manuscrito?, preguntó. ¿Todas estas vidas? El anciano sonrió. Nada termina realmente. Lo que has aprendido aquí vive contigo y tú con ellas. Cada acción, cada emoción que experimentaste sigue resonando en el tejido de la historia. Una brisa suave recorrió el valle y Edric sintió cómo su conciencia se elevaba, transportándolo lentamente hacia su propio scriptorium. La luz de las velas lo rodeaba y el manuscrito yacía abierto ante él, silencioso, pero lleno de potencial. Cada página parecía esperar su próxima exploración, pero ahora Edric lo veía con calma, comprensión y respeto. Por un instante cerró los ojos y respiró profundamente. Había viajado a mundos inimaginables, había conocido héroes y villanos, y había sentido la vida y la muerte de miles de seres como si fueran suyos. Ahora comprendía que el manuscrito no era un simple libro, era un reflejo de la humanidad, de la memoria, de la conexión entre todas las cosas.
Edric tomó su pluma y comenzó a escribir, no en el manuscrito, sino en un cuaderno propio. Registró sus experiencias, sus reflexiones y cada aprendizaje que había absorbido. Mientras escribía, comprendió que su propia historia se había entrelazado con las de aquellos que había conocido y que de alguna manera había dejado una huella en el libro. Finalmente se recostó en su silla, con la mirada fija en las páginas llenas de memorias. Una sensación de paz lo inundó. Había viajado, aprendido y comprendido, y ahora podía descansar, sabiendo que el manuscrito estaba seguro, esperando nuevos lectores, nuevas almas, que quisieran descubrir la vastedad de la vida y la memoria. Y así, Edric comprendió que cada historia, cada vida, no era solo un eco del pasado, sino un regalo para quienes se atrevieran a explorar. Con un último suspiro de satisfacción, cerró los ojos y permitió que la calma lo envolviera, sabiendo que había completado su viaje, pero que las historias seguirían vivas, esperando ser descubiertas una y otra vez. El manuscrito descansaba ante él, silencioso, pero lleno de un poder que trasciende el tiempo. El poder de recordar, de aprender y de soñar. Y mientras la noche avanzaba, la luz de la luna iluminaba suavemente las páginas, recordando que, en cada historia, siempre hay un comienzo y un final que invita a volver a empezar.